Ser capaz de crear un espectacular ataque es algo que grandes genios como Garry Kasparov, Hikaru Nakamura o Magnus Carlsen sin duda han llegado a dominar. Pero aún así, nadie en toda la historia ha conseguido igualar el espectacular estilo de ataque de Mikhail Tal, que llegó a ser campeón del mundo por un estilo de ataque único: sacrificar material a cambio de complicar la posición a su rival, sin que haya un remate directo. Por ejemplo, en esta posición, las blancas están amenazando la dama de F3 con su caballo, y aquí existen multitud de planes agresivos, como simplemente jugar dama E3 para dama E1, jugar caballo G3 jaque y cuando te capturen, jugar dama por G4 para entrar por H3, son buenas opciones. Sin embargo, aquí Tal decidió continuar con alfil por G4, sacrificando la dama, con idea de tras caballo por F3 y alfil por F3, complicar la posición a su rival. Simplemente le estás clavando la torre, es difícil encontrar jugadas para el blanco ya que su rey no se puede mover, la dama no está muy bien colocada, la torre en A2 no hace nada y el negro puede crear un ataque. Sin embargo, no hay nada directo, no hay una combinación ganadora para el negro. Va a jugar la partida con dama de menos, pero con mucha iniciativa. ¿Es esto una locura? Sí, lo es, y por eso nadie en toda la historia ha conseguido todavía igualar este estilo. Te voy a enseñar 5 de sus mejores combinaciones, pero no sin antes enseñarte qué bien calcula este jugador, ya que si uno va a sacrificar material de una forma tan exagerada, necesita calcular bien y muy profundamente. Fíjate esta posición, Tal con blancas tiene una gran ventaja de espacio. Fíjate cómo estos peones dominan el centro, tiene la torre en la columna F, poniendo quizá en un futuro presión coordinándose con la dama y un excelente caballo en D4 listo para unirse también. Por tanto, no hay motivo para retrasar el ataque y continúa con F5, amenaza al caballo y, tras peón por y peón por, las negras se ven obligadas a jugar caballo E5. Y aquí es donde empieza el verdadero ataque. Tal continúa con la jugada caballo E6, una brutal jugada de ataque que todavía no es un sacrificio, ya que las negras no pueden capturar el caballo porque está clavado por la dama de H5. Sin embargo, esta jugada crea peligro ya que amenaza a la dama de C7, amenaza a entrar por G7 y las negras tienen que hacer algo: jugar alfil por E6, eliminar este molesto caballo. El problema es que tras F por E6, ahora fíjate, la columna se ha abierto para la torre que coordina con el peón y con la dama, creando un peligro inminente de entrada por F7. Hay que bloquearlo con G6 y aquí viene la espectacular idea que tenía Mikhail Tal preparada. Continuó con la espectacular jugada dama por E5, una jugada que decide la partida. Las negras están obligadas a capturar en E5, si no simplemente pierden caballo, y ahora simplemente E por F7 jaque. Y de hecho las negras abandonaron ya que no pueden hacer nada, solo pueden huir con el rey a F8, a D8 o a D7 y en todas las situaciones van a perder. Por supuesto, si juegan rey F8, alfil H6 ya es jaque mate, la partida se acabaría al instante y tanto si van a D8 como a D7 van a recibir el mismo remate. Por ejemplo, si van a D8, que aguanta un poquito más, vendría F8 igual a dama, torre por y tras rey D7 la decisiva alfil F5 jaque. Jaque doble con el alfil y la torre, única jugada legal rey C6 y tras alfil E4, fíjate qué geometría tan bonita. El rey no tiene ninguna casilla a la que moverse, única opción caballo D5 y ahora tras alfil por D5 va a venir torre por A8 o incluso se podría jugar aquí la bonita torre por D5 directamente con amenazas decisivas y la ventaja de material del blanco es absolutamente decisiva. Pero, como te decía, esto es simplemente un ejemplo para que veas cómo juega este jugador, cómo es capaz de calcular. Veamos este ejemplo que te enseñé al principio, que te va a dar una idea exacta de lo que te voy a enseñar en el vídeo. Un ejemplo de su estilo. Y es que aquí las negras tienen una posición muy activa. La dama en F3 está muy bien, está muy activa. El alfil en D4 está controlando casillas importantísimas. La torre de 8 puede venir rápidamente por E5, pero hay que tener cuidado porque también nos están amenazando el caballo de H5, así que no es tan pero tan sencillo. Sin embargo, Tal decide jugar alfil por G4, una espectacular jugada que entrega a la dama. ¿Y ahora qué sucede? Realmente el negro es cierto que tiene ciertas amenazas, pero no hay nada directo. El blanco tiene libertad para hacer prácticamente lo que quiera. Bueno, realmente el negro sí que tiene una amenaza. El negro tiene un plan que podría ser ganador, y es jugar torre 5 seguido de caballo G3 y torre H5. Mira, por ejemplo, si las blancas, voy a hacer una jugada aleatoria, juegan torre A1, tras torre 5 y torre A2,
ya sería mate, es decir, estaríamos amenazando caballo G3, jaque, única jugada legal H por G3 y ahora torre H5 y es mate, el rey no puede ir a G1 y no se puede tapar con la torre que está clavada por el alfil de F3. Pero ¿es esta amenaza realmente suficiente compensación a cambio de la dama que hemos entregado? Pues la respuesta es que no, porque el blanco se puede defender. ¿Pero cómo? Porque no es para nada sencillo, ya que es una posición donde tienes que acertar todas las jugadas o entonces sí que te podrías quedar perdido debido a toda esa iniciativa que tiene el negro. Por ejemplo, una jugada súper lógica sería jugar alfil E2. ¿Por qué? Porque juego con blancas, quiero cambiarte tu mejor pieza, este alfil de F3, y simplemente me da igual que captures la torre, ya que tras alfil por y rey por te he quitado tu mejor pieza de ataque a cambio de una torre. Muy bien, sigo con dama de más, está absolutamente ganado para el blanco. Pero esta jugada sería perdedora, ya que permitiría al negro continuar con torre por E4, una jugada que decide la partida. Se amenaza el alfil de E2, que no se puede defender con la torre, y se recuperaría el material y las negras se quedarían con ventaja. Además, no valdría alfil por F3 porque recibirían mate, torre 1 jaque, torre G1 y torre por G1 jaque mate. Como ves, ya nos vamos haciendo una idea de este estilo. Te sacrifico, te doy la ventaja de material, pero más vale que aciertes todas las jugadas. Y su oponente, por supuesto, la acierta y encuentra la jugada H4, una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque ahora el plan con torre 5 y caballo G3 no tiene sentido, ya que las blancas han conseguido la casilla H2, han conseguido la casilla H3 y van a desclavar su torre, y por tanto no va a haber mate. ¿Y qué hace Mikhail Tal? Bueno, pues con toda la sangre fría del mundo continúa con torre F8, con dama de menos y juegas torre F8 como si no pasase absolutamente nada. Una jugada que sí que tiene una idea, por supuesto, liberar la columna de E para traer la otra torre también al ataque y sobre todo en algún momento jugar alfil por G2 y apoyar el avance de su peón de F, que podría llegar incluso a coronar, haciendo aún más difícil la posición del blanco, que decidió continuar con alfil E2. Una jugada súper lógica. ¿Por qué? Pues porque busca exactamente lo mismo que hemos visto en la posición anterior, cambiar este monstruo de F3 y aprovecha que ahora no existe torre por E4. Sin embargo, esta jugada es un error y permite a las negras una combinación para obtener ventaja. Para que te hagas una idea de cómo difícil era la posición, según Stockfish, solo las jugadas B3, B4 y torre A3 mantenían a las blancas en la partida. Sin duda, algo que ningún humano va a jugar. Por tanto, tras este alfil E2, ¿dónde está ese remate? Pues con la jugada caballo G3 jaque. La idea que tras rey H2 venga la siguiente simplificación: alfil por G2, rey por y ahora caballo por E2. Las blancas están obligadas a jugar dama por E2, ya que si no vendría F3, F2 y F1 igual a dama. Por tanto, tras dama por E2, F3 jaque, dama por, torre por y rey por, puede parecer que las blancas solo se han quedado con un peón de menos, pero nada más lejos de la realidad. La posición está perdida. Este alfil en C1 y esta torre en A2 no llegan a tiempo de competir contra este alfil en D4 y esta torre en B8. La partida continuó con torre F8 jaque, rey G3, alfil E5, rey G2 y simplemente alfil F4. Se fuerza el cambio de alfiles y tras alfil por y torre por, el blanco abandonó, porque no va a ser un peón de menos, van a ser 3 o 4. Te voy a ganar el de H4, si lo defiendes te voy a ganar el de 4, luego te voy a presionar el de A4, te voy a ganar el de D5. Bueno, la posición blanca colapsa. Y es que jugar en este tipo de circunstancias es extremadamente difícil. Fíjate lo que le pasó al mismísimo Bobby Fischer en su duelo contra Mikhail Tal. Llegaron a esta posición y aquí es cierto que el blanco tiene unas piezas muy activas, tiene una dama en F4, la torre en F1 también controlando y el rey negro está relativamente débil, pero no hay nada concreto. Es por eso que Fischer continuó con D por C5, quizá esperando una jugada como B por C5, y simplemente Tal lo ignora y continúa con alfil D3. Te doy el peón. Para ti, yo vengo a traer mi alfil al ataque. Fischer, que no puede evitar que esto suceda, captura un segundo peón. Oye, al menos pues un poquito más de material. Y Tal de momento continúa con torre a E1, ganando un tiempo al amenazar la dama y trayendo otra pieza al ataque, y tras dama F6, ahora sí decide sacrificar el caballo, porque dos peones, pues bueno, no le parecía mucho, y decidió continuar con torre E6. Te amenazo la dama, ¿y ahora qué? ¿Qué haces con negras? Puedes jugar dama G7, puedes jugar dama F7, pero también puedes simplemente jugar dama por C3, y luego traer la dama a defender, es que no hay nada directo por parte del blanco. ¿Por qué no capturar el caballo? Bueno, pues ¿por qué no? Y es por eso que Fischer jugó dama por C3. Además, tenía una idea, y es que tras alfil por F5, su plan era jugar torre por F5.
simplificando la posición para que tras dama por f5 y rey h8 el blanco tuviera una pieza menos de ataque. Ahora solo tiene las dos torres y la dama, pero ha perdido ese alfil que también hubiera coordinado con la dama. Sin embargo, a tal esto no le importa y decide continuar con torre f3. No tengo un ataque directo, tengo menos piezas, pues traigo otra. O torre f3, te amenazo a la dama y la voy a traer por g3 o por h3. Pero lo más bonito de esta jugada es que las negras solo pueden defenderse. A pesar del débil rey blanco en g1, las negras no tienen un triste jaque. Todas sus casillas de jaque están defendidas. Mikhail Tal va a seguir atacando. Fischer continúa con dama b2 y torre e8, una jugada que crea muchísimos problemas. Se buscan ideas como dama f7, como torre g8 jaque, como torre h3. La posición negra sufre. Ahora sí que existen amenazas concretas y es por eso que Fischer decide simplemente jugar caballo de a f6 para acabar de traer todas sus piezas a la defensa. Pero tiene un problema y es que esta jugada simplemente le cede la victoria a su oponente, ya que tras dama por f6 jaque, dama por y torre por, las blancas se quedan con calidad de más, dos torres y caballo contra una torre, caballo y alfil. La ventaja es decisiva. Además, ahora van a venir jugadas como torre f8, se va a amenazar el caballo, este alfil no se puede mover y la posición está absolutamente ganada. De hecho, 5 jugadas después, Fischer tuvo que abandonar porque venía mate imparable. Y es que Tal era capaz de crear un ataque de la nada. Fíjate en esta posición. Aquí, con blancas, está claro que tenemos un super caballazo en d5, que volvemos a tener el control de la columna f, la dama muy activa, pero nos están amenazando la torre. Hay que hacer algo. Y la torre solo tiene dos casillas a las que retirarse sin ser capturada, f3 y f2. El problema es que si juegas torre f3 vas a perder pieza porque el negro te va a jugar f5. No puedes capturar porque caería el caballo de d5 y si mueves la dama, ya sea a g5 o a h3, por ejemplo a g5, viene f por e4, te amenaza el alfil, te amenaza la torre y te amenaza el caballo. Las blancas pierden pieza. Por tanto, realmente la única opción sería jugar torre a f2. El plan que tras f5, ahora la torre no está en f3, no me bloquea, puedo huir a e2 y puedo ahora sí tras peón por jugar alfil por y está todo bien defendidito porque la dama apoya el alfil. ¿Qué jugada hizo? Exacto, decidió jugar torre f3, decidió dar una pieza, pero su plan iba más allá, vas a ver, porque tras f5 decidió continuar con e por f5 y tras dama por d5 decidió iniciar una secuencia para sacrificar una segunda pieza porque se ve que una ese día pues le parecía poca cosa. Así que continuó con f por g6 y tras torre por f3, g7 jaque intermedio, rey g8 y ahí va la segunda pieza, alfil por h7 jaque, rey por h7 y ahora sí, torre por f3. Necesitamos más piezas para atacar y llegamos a esta posición donde el blanco tiene dos caballitos de menos, pero a cambio tiene este super peón en g7 y un peón en h4 que va a poder venir a apoyarlo. Además, por supuesto, de la torre y la dama que van a coordinar en un ataque. Sin embargo, ¿es esto suficiente? Pues una vez más, no. El negro puede llegar a defenderse. Estos dos caballos pueden coordinar muy bien esta defensa. Pero para nada es fácil conseguirlo. Así que atento a lo que está a punto de pasar. De momento las negras juegan caballo 4, una excelente jugada defensiva que busca asegurarse el control de la casilla f6, una casilla desde donde un caballo estará excelente porque controlará la casilla de coronación y controlará la casilla de h7 por si este peón avanza. Cosa que por supuesto hace Mikhail Tal. h5, caballo de f6, dama g6 jaque y tras rey g8 h6. También hay que traer este peón. Bueno, de momento no hay amenazas directas, no hay una secuencia ganadora, pero no es nada fácil jugar. Por ejemplo, una jugada lógica como dama f7 buscando el cambio de damas pierde, de que tras h7, caballo por h7 única jugada, dama por f7 es jaque mate. La posición negra, como ves, es muy difícil de jugar. ¿Qué hizo el jugador de negras? Bueno, jugó torre a7, una jugada bastante buena, una jugada que busca defender bien esta casilla f7 para quizás así poder jugar dama f7 en un futuro y que además, pues bueno, mejora ligeramente la torre y quizá después la pueda traer a casillas como e7 para defender e5. ¿Y qué hace Tal? ¿Cómo continúa su ataque? Con la espectacular jugada de ataque rey h2. Por supuesto, no es una jugada de ataque, es una jugada de profilaxis. Se adelanta una posible amenaza. Dice, bueno, saco a mi rey de algún posible jaque con la dama en un futuro que me pueda cambiar la posición y hacer que mi combinación no funcione y le dejo que juegue el negro, porque como ya hemos visto, encontrar una jugada con negras es difícil, así que su turno.
¿Y qué hizo Passman? Pues simplemente torre 7, una jugada muy lógica, mejora un poquito la torre, defiendo más casillas y le toca al blanco. Bueno, pues esta jugada tan natural y lógica es un error decisivo. El blanco dispone de una complicadísima, pero decisiva combinación que por supuesto tal no omite. Y es que aquí continúa con la jugada torre H3, única jugada ganadora de la posición. Una jugada que amenaza H7, que fuerza a las negras a jugar caballo H7 y que ahora, gracias a desviar al caballo a H7 y que el caballo ya no está en F6 y no defiende E8, le permite jugar torre D3 de forma decisiva, ya que ahora las negras no pueden jugar dama F7, por ejemplo, o dama B7, porque torre D8 sería mate, están forzadas a jugar dama 8 para defender esta entrada, pero que no es suficiente, porque tal continúa esa maravillosa combinación con dama por E4, una jugada que ya le permite recuperar el caballo y que tras dama por E4 le permite coronar dama, ya que tras torre D8, rey F7, G8 igual a dama, parece que las blancas, bueno, recuperan material, pero tras rey F6 siguen con pieza de menos. Sin embargo, existe una única secuencia de jaques que les da la victoria y que tal, pues ya tenía preparada cuando inició ese torre H3. Y es que tras torre D6 jaque, rey F5, dama G6 jaque, rey F4 y G3, las negras pierden la dama, ya que tras rey E3 o rey F3, por ejemplo rey E3 como en la partida, torre D3 decide. Una vez muevas el rey, gano la dama, y si juegas dama por torre, pues simplemente dama por rey F2, y este rey en F2 está tan pero tan débil, y esta dama es tan pero tan superior a la torre y al caballo, que no hay nada que hacer. De hecho, su oponente abandonó. Y es que incluso 30 años después de ser campeón del mundo, y por desgracia pocos años antes de fallecer, tal seguía jugando de esta manera. Fíjate en esta posición. Su rival, que conocía perfectamente la fama de Mikhail Tal, decidió jugar alfil por D4, buscando desesperadamente simplificar la posición para evitar un posible ataque, ya que tras torre por D4 su plan era jugar E5, de manera que cuando la torre se mueva a D3 o H3 se puede jugar dama por E3, se cambian damas y bueno, el peligro se reduce exponencialmente. Pero, sorpresa, aquí Tal inició una espectacular maniobra de ataque jugando dama H6. No quiere cambio de damas. Te doy la torre de 4, toda para ti. Y es que tras dama por D4 parece que no hay nada. Es cierto, el blanco puede dar algún jaque, dama F6, rey G8, pero no parece haber nada decisivo. Si juegas H6, bueno, las negras juegan dama G4 y se defienden. Y si intentas jugar primero dama G5 jaque para que a rey H8 y H6 no haya dama G4, el negro se defiende igualmente porque tiene la jugada E4 y la dama viene a defender G7. Algo que no se puede evitar jugando F6 porque simplemente torre G8 ya eras la torre quien defiende G7. Por tanto, parece una posición donde Tal realmente no puede continuar su ataque. Bueno, pues aquí se saca una espectacular jugada de la chistera, y es que decide continuar con caballo D5. Una jugada que no solo amenaza mate en E7, no solo sacrifica otra pieza, sino que busca dar mate en pocas jugadas. Fíjate, ¿cuál es la clave? Que si ahora juegas dama por D5, la dama ya no está en esta diagonal, que defendía G7. Por tanto, te puedo jugar dama G5 jaque y a rey H8, H6. No tienes E4, la dama no está ahí, y si juegas torre G8, simplemente dama F6 jaque, torre G7 y dama por G7 jaque mate. Por tanto, este caballo no se puede tocar. Fíjate, una vez más, las negras no tienen ningún jaque. El caballo ayuda a controlar estas casillas. Por tanto, ¿qué hizo el jugador de negras? Pues torre F a E8. Simplemente liberar una casillita para su rey, caballo 7 ya no amenaza mate, y además, también incluso si el blanco juega caballo 7, pues bueno, se pueden permitir jugar torre por E7 y devolver un poquito de material. Sin embargo, la idea de Tal era mucho más espectacular. Su idea, jugar dama G5 jaque, y tras rey H8 decidir la partida con su caballo. ¿Por qué? Porque ahora puede jugar H6, cuando tu oponente juegue E4 para venir a defender con la dama, simplemente juegas F6. ¿Qué diferencia hay con antes? Pues que ahora cuando te jueguen torre G8, única jugada para evitar el mate, vas a jugar dama G7 jaque igualmente, ya que a torre por se viene H por G7, rey G8 y este caballito salta a E7 para dar jaque mate. Un brillante remate a la altura del jugador más espectacular de la historia.
Así que si quieres más vídeos como este, no olvides darle un me gusta, suscribirte para no perdértelos, te dejo por pantalla otro vídeo que seguro que te va a gustar y nos vemos ahí. Un saludo.